La clase del día de hoy se va a tratar en una primera parte acerca de los objetivos. Y cuando hablamos de los objetivos, estamos diciendo que son enunciados que proponen hacer una acción. Por ese motivo, los objetivos van a tener esta fórmula. Primero va el verbo, luego la variable, las unidades de estudio, el lugar y la fecha. ¿Listo? Alan Flores Condori, ¿está por ahí? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Entonces, ¿cuál es la variable de su investigación? Alan, desapareció. Alfredo González. Alfredo Pascual González. Alfredo, Alfredo, tampoco está. Angie Mamani. Angie Mabel Mamani Ojeda. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, ayúdeme con su variable. Ya, doctor, la variable de mi tema es cepillado dental. Listo. Entonces le vamos a poner un verbo delante. Entonces en este caso sería, el verbo sería determinar, ¿cierto? La variable sería El cepillado dental. la frecuencia de cepillado dental, ¿no es cierto? Ujú, Las sí. unidades de estudio, las unidades de estudio, ¿quiénes serían? De adultos de 18 a 45 años. Ya, sería en personas de 18 a 45. 45 años. ¿Dónde le tocó? En Tacna. De... Perfecto. Entonces le ponemos ahí de la ciudad de Tacna, si quiere. Tacna, Tacna, ¿cierto? Guión Perú 2020. ¿Listo? Así tendría que ser ese objetivo. Entonces, el verbo sería determinar, ¿cierto? Doctor, una consulta, ¿qué se llama? ¿En fecha no va completo, digamos, lo que era julio a septiembre o solo 2020, el año nomás? Sí, tiene razón. Tiene que ser julio a Septiembre. septiembre. No, hagamos julio-agosto nada más. No hagamos hasta septiembre, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo más probable es que necesitemos ese tiempo para escribir la tesis terminada. Listo, entonces estamos hasta acá todos. El objetivo general va a ser determinar la frecuencia de cepillado dental en personas de 18 a 45 años de Tacna, Perú, julio-agosto 2020. Disculpe que le interrumpa. Hay unos compañeros que quieren entrar, no sé si los pueda asistir. No hemos cerrado, ¿ah? Doctor Emilio. Doctor Emilio.
Que intenten entrar. Doctor Emilio, Sí, sí, escucho. Que intenten entrar. Está abierto. no hemos cerrado, ¿verdad? No, no, está abierto. Ya. Calvin, está abierto, no hemos cerrado. No hemos cerrado. Lo que pasa es que ahora estamos con una cuenta personal, no estamos con el Cisco Webex de la universidad porque no ha funcionado el Virtual Class. Por algún motivo no hemos cargado. Estamos en esta que es personal. Bueno, entonces, decíamos que vamos a tener aquí la fecha, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí el lugar, hemos hecho este cafecito de acá, hemos hecho las unidades de estudio, o sea, no serían nuestros pacientes, y hemos puesto la variable y el verbo. ¿Listo? Entonces, este objetivo, que es el más grande, el más principal de la investigación, se va a conocer como objetivo general. ¿Listo? Entonces, acá tengo yo cómo se escribe el objetivo general de una investigación. Entonces, yo necesito tener, además, objetivos específicos. ¿Ya? Pero lo que quiero que se entienda acá es lo siguiente. Cuando yo estoy planteando un objetivo general, ¿cierto? Este objetivo general tiene que tener relación entre objetivo general y objetivos específicos. Listo. Entonces, el objetivo general va a ser esto. Los objetivos específicos deben de ser objetivos que me ayuden a construir al objetivo general. ¿Listo? Entonces, si el objetivo general va a ser, por ejemplo, determinar, ¿cierto?, la prevalencia o la frecuencia de cepillado, como estábamos viendo con esta señorita, entonces estos objetivos específicos tendrán que hablar de cosas constitutivas del cepillado. Por ejemplo, uso de cepillo, perdón, ¿tienes cepillo en casa? Podría ser una. La otra es, usa pasta dental. La otra podría ser cepillo en casa, pasta dental, ¿cierto? ¿Qué más podríamos? A ver, alguien que esté haciendo lo de la tesis de cepillado, justo la señorita Angie. ¿Qué otras preguntas hemos hecho? Angie, ¿está por ahí? Angie, ¿está por ahí? Otra pregunta también era si compartía el cepillo. Correcto. ¿No es cierto? Bien. Comparte el cepillo. Listo. Bien. ¿Listo? Perfecto. Ya está. Entonces, va a tener esta forma, ¿cierto?
descriptivo. Estudio descriptivo va a tener esta forma. La forma es que la variable principal, ¿no es cierto?, va a determinar el objetivo general y las partes constitutivas podrían ser sus dimensiones, ¿no es cierto?, van a ayudarnos a construir los objetivos específicos. Este de acá va a ser el objetivo general. Vamos a ponerle con otra letra eso. Aquí está el objetivo general. Y acá pondríamos los objetivos específicos. ¿Listo? Los objetivos específicos. Listo. Esa es una forma de hacer en el estudio descriptivo. Otra forma de hacer en el estudio descriptivo es la siguiente. Determinar la frecuencia de cepillado. Entonces, acá vamos a poner otra objetivo específico en función a las covariables. Entonces, acá sería analizar la frecuencia de cepillado de acuerdo al sexo. ¿Cierto? Entonces, el sexo podría ser una covariable que esté interviniendo en la frecuencia de cepillado. Otra, analizar la frecuencia de cepillado de acuerdo a la edad. Otra podría ser determinar la frecuencia de cepillado de acuerdo al nivel de instrucción. Al nivel de instrucción. ¿Listo? Analizar la frecuencia de cepillado de acuerdo a la edad, sería uno. El otro sería de acuerdo al sexo y de acuerdo al nivel de instrucción. Entonces, esta forma de crear los objetivos generales y los objetivos específicos está comandada, en este caso, por las covariables. ¿Cierto? En función a covariables. En función a covariables. Y el anterior eran los objetivos específicos, ¿cierto?, en función a las dimensiones de la variable. Listo, tenemos esas dos para el estudio descriptivo. Ahora, alguien por ahí me preguntaba, ¿cómo hacemos si el estudio es de dos variables? Entonces ya no sería un descriptivo. En ese caso sería un estudio comparativo o de asociación, ¿no es cierto? En este caso, el objetivo general ya no va a ser este, sino va a ser, acá va a ser asociar la frecuencia de cepillado, por ejemplo, con alguna otra variable, que podría ser con el nivel de instrucción. Ah, perfecto. Entonces, si eso es así, simplemente voy a tener solo dos componentes ahora en mis objetivos específicos. El primero va a ser analizar la frecuencia de cepillado solito, ¿quieren? Y el segundo va a ser analizar el nivel de instrucción de los pacientes, de los participantes. ¿Listo? Entonces, en el caso de que tenemos un estudio de asociación de variables, el objetivo general
va a tener la palabra asociar como verbo y vamos a tener en en los objetivos específicos, vamos a tener a las covariables. Perdón, ¿qué estoy hablando? Vamos a tener a las dos variables. ¿Listo? Muy bien. De tal manera que estos estudios de asociación van a depender de un diseño que se llama casos y controles. Ese diseño de casos y controles definitivamente va a ser más difícil, va a ser más complejo y no es un estudio descriptivo, pues, sino que va a necesitar un emparejamiento de la muestra, tiene su forma específica de realizar. Ahora, este estudio que tiene asociación de variables inmediatamente nos hace pensar en una hipótesis. ¿No es cierto? Entonces aquí nos hace pensar en una hipótesis. La hipótesis tendría que responder a la acción que nos está pidiendo el objetivo general. ¿Listo? Bien. Doctor Emilio, creo que estamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Sí, acá dice, en caso de valoración de las características personales en función a la sonrisa, y está preguntando también, en caso de autopercepción de necesidad de tratamiento ortodóntico, ¿cuáles serían los objetivos, supongo, no? A ver, que planteen bien la pregunta. Luque Gutiérrez, Cintia. Luque Gutiérrez, Luque Gutiérrez, hasta Coaquira Otra Mamani, persona entonces. Coaquira Mamani, Aló, doctor. Coquira está ahí. ¿Cuál es la pregunta, Coquira? Doctor, disculpe, creo que en todo este largo de proceso que hemos tenido en las clases casi no hemos hablado mucho sobre la autopercepción de necesidad de tratamiento ortodóntico y mi pregunta sería, Rocío, se o sea, no cortó su tenía un audio. objetivo claro yo. Doctor, ¿me escucha? Ahí recién escucha. Ya. Doctor, me gustaría pedirle como que su punto de vista o me pudiera ayudar en ese tema sobre mis objetivos en caso de mi tema que es autopercepción de necesidad de tratamiento ortodóntico. Ya, vamos a plantear para ese tema. Entonces, vamos a plantear que quiere determinar. Entonces, su tema sería determinar la necesidad de tratamiento ortodóntico, ¿no es cierto?
Rocío, ¿en qué lugar le tocó? Doctor, a mí me tocó en Cusco. Listo, así es su objetivo general, mire. Ok, doctor. Determinar la autopercepción, necesidad de tratamiento ortodóntico en pacientes adultos de Cusco. Ahora, si nosotros vamos a trabajar en función a las dimensiones de su tesis, usted va a tener 3 dimensiones en la necesidad de tratamiento ortodóntico. Va a tener una dimensión que se llama sin necesidad de tratamiento o poca necesidad de tratamiento. ¿Ya? Entonces Ya, aquí doctor. tendría que preguntar acerca de los de poca necesidad de tratamiento. Aquí voy a hablar acerca de los de mediana necesidad de tratamiento. Tratamiento. Y los de este nivel se llama innegable, creo. Rocío. Sí, doctor. ¿En qué niveles se divide la necesidad de tratamiento ortodóntico? Rocío. Rocío. Alguien que esté haciendo la misma tesis. Alguien que esté haciendo la necesidad de tratamiento ortodóntico. Bueno, si no le puedo ayudar, Rocío. Bien. Yo la verdad que no me acuerdo, pero acá son 3 niveles. Poca necesidad de tratamiento, mediana necesidad de tratamiento y creo que es tratamiento urgente o algo así, o alta necesidad de tratamiento. Entonces, sus objetivos específicos serían acá, ¿cierto? Analizar o determinar la cantidad de pacientes que tienen poca necesidad de tratamiento. Analizar la cantidad de pacientes que tienen mediana necesidad de tratamiento. Y analizar la cantidad de pacientes que tienen alta necesidad de tratamiento ortodóntico. Bien. Rocío, espero que me haya entendido. No sé, no me responde, entonces no le puedo ayudar de mejor manera. Listo. ¿Alguna pregunta más, por favor? Preguntan para ansiedad dental. ¿Ya? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Stephanie. Stephanie. ¿Ha leído el artículo sobre ansiedad dental? No, la verdad no, doctor. Entonces, Quería ¿cómo le pre- puedo ayudar? No, mi tema es otro. Quería preguntarle, en caso de que el título de mi tesis tenga 2 variables. Ya. Es este de acá. No, ese no, ese es otro. Bueno, es este modelo que tiene que usar. Ya. ¿De qué se trata su tesis? Es la autopercepción, no, el nivel de ingreso económico y la autopercepción de enfermedad periodontal en Y Julián. entonces, asociar el nivel
de ingreso económico. ¿Y qué cosa? Y la autopercepción de enfermedad periodontal. Enfermedad periodontal. Periodontal. Listo. ¿En qué pacientes? Adultos de 18 a 45 años en la ciudad de Juliaca. Listo. Así sería, ¿no es cierto? Sí, ¿Cuál sería el primer objetivo? el nivel de ingreso económico. Determinar el nivel de ingreso económico. ¿Ya? El otro Los sería... adultos de Juliaca. Listo. ya. ¿Cuál sería el segundo? Sobre la enfermedad periodontal. Determinar... ¿Ya? Muy bien. Determinar em, la frecuencia, si quiere, la frecuencia de enfermedad periodontal en los auto- adultos de Juliaca. autopercepción, se llama. Ah, Autopercepción de enfermedad periodontal de Juliaca. Listo. Listo. ¿Ya está? ¿Alguien más que quiera saber cómo es el objetivo de su tesis? Doctor, buenas noches. Yo le pregunté sobre la ansiedad dental. Quédese en línea, no se vaya. Espere, voy a grabar esto para que no se nos borre. Ok. Listo. A ver, ¿cómo va lo de la ansiedad dental? Perdón, doctor, no le escuché muy bien. ¿Cómo es el nombre de su tema? Lo que pasa es que usted está ahí al lado de un televisor, pues no nos vamos a poder entender así. Ya, doctor, en mi tesis el tema de la ansiedad dental me tocó hacerlo en hilo. Ya, entonces sería determinar la prevalencia, si quieren, de enfermedad. No, ¿qué enfermedad? De ansiedad al tratamiento dental en adultos de la ciudad de Hilo. ¿Sí? Sí, doctor. Listo. ¿Cuál sería uno de los objetivos específicos? Este sería sobre ver cuántos pacientes tienen miedo antes de ir al paciente, así como en las preguntas que tuvimos que llenar, si el paciente se pone nervioso o no. Entonces usted tendría por cada una de las preguntas, Comienza a ponerse nervioso el paciente. podría tener así, mire, ¿no es cierto? Varios objetivos específicos en función Sí, doctor. de las preguntas. Esa es una opción. Ya. ¿Ya? La otra opción es que nosotros trabajemos en función no de las dimensiones, sino de las covariables. ¿Qué podríamos hacer? O sea, cualquiera de las dos es válida, no se preocupen, cualquiera de las dos es válida. Podríamos hacer un primer objetivo acá, que sería analizar la ansiedad dental de acuerdo a sexo. Listo, esa podría ser una. O si quiere analizar la prevalencia de acuerdo a sexo. Otra igualita podría ser analizar la ansiedad dental de acuerdo a la edad. ¿Listo? Sí, doctor. Si quiere, podemos poner otra covariable acá.
Analizar la edad dental de acuerdo al nivel educativo de la persona, ¿no es cierto? Sí. Listo, Luz. Así sería en cuanto a la ansiedad del tratamiento dental. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Me podría ayudar Doctor, con un buenas tema, por noches. favor? Maritza, Sí, sí, doctor. ya, diga, ¿sobre qué tema quiere? Sobre el nivel de educación y autorreporte de enfermedad periodontal en adultos de la ciudad de Hilo. Ya, pues es lo mismo que esto, ¿no es cierto? Bueno, es Asociar parecido. ¿el nivel de qué? De educación y autorreporte de enfermedad periodontal. Ya está, y la autopercepción de enfermedad periodontal en hilo. Ujú. ¿Qué iría como primer objetivo específico? Analizar el nivel de educación de los pacientes mayores de la ciudad de Hilo. Adultos nomás, no adultos mayores. Ya está. De hilo. ¿Qué más? Después sería determinar la frecuencia de autorreporte de la enfermedad periodontal. ¿Correcto? En hilo, punto. Sí. ¿Se dan cuenta? Alguno de los modelos tiene que calzar para su estudio. Listo, gracias. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Geraldine, adelante. Mi tema es negligencia al cuidado, no, sí, negligencia al cuidado dental en adultos de Cusco en el periodo de Cusco-septiembre. Y yo planteé mis objetivos. Mi objetivo general es determinar cuánta es la negligencia al cuidado dental de adultos en la ciudad de Cusco en Mal. el Cuando septiembre. dices cuánta, estás preguntando. Acá el objetivo ya no es la pregunta de investigación. Ah, Esa ya. pregunta estaba bien para la formulación del problema que hicimos días atrás. Ahora estamos en el objetivo. El objetivo lo tienes que escribir como un verbo. Entonces ahora ya no te preguntas cuánto es. Ahora dices determinar. Claro, es determinar cuánta es la negligencia al cuidado dental. Ya, espérate un ratito. Déjame copiar esto. Vamos a copiar una de estas, ¿ya? Para hacer contigo eso de la... Ahí, listo. Entonces, determinar... ¿Cuánta es la No, negligencia al cuidado? no hay cuenta acá. Ya la Determinar. frecuencia, directo. Ah, ya. De negligencia al cuidado dental de adultos en la ciudad de Cusco. Punto, se acabó. Ah, ya. Ya, ¿qué sería tu primer objetivo? Analizar la muestra según sexo y analizar la muestra según edad. Analizar la frecuencia de negligencia de acuerdo al sexo. Y analizar la frecuencia según edad, ¿no? Correcto. Ya, doctor. De acuerdo. A ver, analizar la frecuencia de negligencia de acuerdo a la edad. ¿Y la tercera cuál sería? Analizar la frecuencia de acuerdo al nivel de instrucción. Listo, se acabó. Así se hacen los objetivos de la tesis. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Algún temita que esté pendiente? Bien. Entonces,
Entonces, creo que ya está claro cómo se plantean los objetivos de la tesis. Ahora vamos a ir a ver cómo se plantea la hipótesis. ¿Eh? No sé si nos queda mucho tiempo o poco tiempo, doctor Emilio, en este Cisco Webex. No, está bien, es abierto, es abierto. Ah, ya. Perfecto. Okay. Entonces, voy a cerrar vamos a ver así. Los objetivos de investigación. Doctor Emilio, les hacemos llegar esto a los estudiantes, por favor. Correcto. ¿La grabación o el PowerPoint? Ambos. Ok. Para que puedan tener todas las facilidades de escribir su proyecto de investigación, pues, ¿cierto? Y ya tenemos que estar casi ya terminando el primer capítulo del proyecto de investigación. Universidad Andina, Néstor Cáceres Velázquez. Listo. Y eso les hacemos llegar a los estudiantes. Entonces esto es Arequipa y Juliaca. Está en orden alfabético, las ciudades no tienen ninguna preferencia. Ustedes van a ser de ese grupo selecto de personas que le ganen a la pandemia, porque ustedes se van a graduar en medio de la pandemia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, regresando al tema, les puedo decir que los objetivos de investigación son enunciados que proponen hacer una acción científica. Y esto se va a construir en función a tener el verbo, la variable, unidades de estudio, lugar y tiempo. El verbo, en este caso, va a ser determinar, medir, evaluar, analizar, ¿no es cierto? Luego viene la variable, la frecuencia de cepillado dental, por ejemplo. Luego vienen las unidades de estudio, personas de 45 años. Luego viene el lugar, Tacna, Perú. Luego la fecha, de julio a agosto de 2020. Es la manera como se plantea el objetivo general. Ahora, para plantear los objetivos específicos, recordemos que deben construir al objetivo general, deben permitir hacer la inducción y lograr construir el objetivo general. Entonces hay que descomponer en sus partes constitutivas. Por ese motivo, nosotros podemos decir que el objetivo general, en el caso de cepillado, por ejemplo, podría tener objetivos específicos como determinar cuántas personas tienen cepillo en casa, evaluar el uso de pasta dental, evaluar si se usa pasta dental también en la noche, determinar qué porcentaje de gente comparte el cepillo con otras personas. ¿Y por qué estoy poniendo yo estos objetivos específicos con estas frases? Porque son preguntas que vienen en el instrumento de cepillado dental. Entonces, esas preguntas provienen del instrumento de cepillado dental. Por eso que acá estaríamos trabajando la construcción de objetivos específicos en función de las dimensiones del objetivo general. Ahora, si nosotros planteamos un objetivo general y los objetivos específicos en función de las covariables, podría quedar así. El objetivo general, determinar la frecuencia de negligencia al cuidado dental, por ejemplo, y los objetivos específicos tendrían que ser analizar la frecuencia de negligencia al cuidado dental de acuerdo al sexo, analizar la frecuencia de negligencia al cuidado dental de acuerdo a la edad, y analizar la frecuencia de negligencia de acuerdo al nivel instructivo. ¿Listo? Así de simple es la cosa, jóvenes. No hay más. ¿Listo? De ahí
nos vamos a los otros tipos de estudios, los que tienen dos variables y que van a hacer una asociación, por ejemplo, ¿no? Pues en este caso, vamos a poner el objetivo general con el verbo que conduce a la acción de asociar las variables. Ahí tendría que asociar la frecuencia del cepillado con el nivel de instrucción. Y en los objetivos específicos tendríamos que descomponer en las dos variables constitutivas. Por un lado sería analizar la frecuencia de cepillado y la otra es analizar el nivel de instrucción de los pacientes. ¿Listo? Otro ejemplo. Asociar el nivel de ingreso económico y la autopercepción de enfermedad periodontal. Entonces, ese sería el objetivo general. Uno de los objetivos específicos sería analizar el nivel de ingreso económico de los adultos de Juliaca y el otro sería determinar la frecuencia de autopercepción de enfermedad periodontal de Juliaca. En ese sentido, nosotros ya tenemos casi una respuesta, casi una respuesta ya predeterminada. Esa respuesta casi predeterminada la vamos a conocer como la hipótesis. Entonces yo ya sé, por datos previos, por estudios previos, por bases teóricas anteriores, yo ya sé que la gente con mayor ingreso económico va a tener una mejor autopercepción periodontal, probablemente. Ahí me tocaría, Iván Apaza, deja trabajar, por favor. Ahí me tocaría plantear una hipótesis diciendo que va a haber una asociación positiva entre el ingreso económico y la autopercepción de la enfermedad periodontal. ¿Listo? Muy bien. Eso en cuanto al objetivo general y a los objetivos específicos. Entonces voy a abrir otra diapositiva, otra pizarrita, para hablar acerca de el planteamiento de la hipótesis de investigación. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de la hipótesis de investigación, estoy hablando de la respuesta probable a la pregunta de investigación. Entonces, cuando hablo yo de la hipótesis, ¿cierto? Estoy hablando de la respuesta probable a la pregunta de investigación. Punto. ¿No es cierto? Recordemos, por favor, que en medicina basada en evidencia, nosotros tenemos, perdón, insertar para arte. En medicina basada en evidencia, nosotros tenemos 5 preguntas de investigación. ¿Eh? Estas 5 preguntas de investigación, la primera es una pregunta que se refiere a los factores de riesgo. Hay una segunda pregunta que se refiere a la frecuencia de la enfermedad. Hay una tercera pregunta que se refiere a la sensibilidad y la especificidad del método de diagnóstico. Hay una siguiente pregunta que vendría a ser respecto al valor de una terapia. Y finalmente, tenemos preguntas de investigación respecto al pronóstico. ¿Bien? Entonces, hablando de todos estos componentes, tengo estas preguntas de investigación, ahora me toca conocer cuáles de estas sí llevan y cuáles de estas no llevan hipótesis.
Vamos a ver. La de factor de riesgo sí lleva hipótesis. ¿Cómo así? Porque nos va a decir que la variable X, en este caso la variable independiente, está asociada a la variable Y. La variable X está asociada a la variable Y. En el caso de la frecuencia de una enfermedad, es muy difícil plantear una hipótesis, porque la hipótesis tendría que ser basada en datos previos, y si ya tengo datos previos ya no tiene sentido hacer una, eh, un planteamiento de hipótesis. Ni siquiera la investigación tendría sentido, porque ya tengo datos previos de esta comunidad. Entonces, en los estudios de frecuencia, de prevalencia o en los descriptivos, ¿no es cierto? Vamos a decir que no precisa hipótesis. ¿Por qué no precisa hipótesis? Porque es difícil poder adivinar bien. En el caso de los estudios de sensibilidad y especificidad del método de diagnóstico va a pasar lo mismo. Yo no puedo saber cuánto es la sensibilidad de un método de diagnóstico, no puedo hipotetizar al respecto. De manera que no va a llevar hipótesis. Bien. En el caso de la pregunta de investigación respecto al valor de la terapia, de una terapia, acá nosotros sí tenemos una hipótesis. ¿Por qué? Porque acá el diseño de investigación nos va a preguntar, nos va a pedir conocer si el nuevo tratamiento es efectivo o no es efectivo. ¿No es cierto? O nos va a pedir comparar el nuevo tratamiento con el tratamiento antiguo. Entonces aquí yo voy a plantear una hipótesis donde voy a decir el nuevo tratamiento, el nuevo tratamiento es efectivo. O si quieren puedo decir es más efectivo que el anterior. La terapia de la cual decíamos que era el estándar. ¿Listo? Esa es la hipótesis del estudio, el valor de la terapia. ¿Bien? Y finalmente el estudio de pronóstico nos va a preguntar si la exposición X está asociada con un peor pronóstico, es decir, con una variable Y. De tal manera que el modelo de hipótesis de este va a ser exactamente igual. Tendríamos que decir la variable X asociada a la variable Y. Lo mismo que el primero, ¿no? ¿Listo? Bien. Entonces, ¿ya? Yo sé que esto va a ser un poco contraproducente para quienes hacen investigación solo basado en el libro de Hernández Sampieri. El problema es que Hernández Sampieri no es un libro para investigaciones en ciencias de la salud, mucho menos en medicina y odontología. Es un libro para hacer investigación en ciencias sociales. Entonces ahí viene el problema de Hernández Sampieri, ¿no? Acá me falta el nombre de la universidad. Se ve. Bien. Entonces, vamos a poner aquí lo siguiente. El diseño que se utiliza para evaluar factores de riesgo se va a llamar casos y controles.
El diseño se va a llamar caso y control. El diseño que se va a emplear para hacer nuestro estudio de las frecuencias que tanto estamos hablando ahorita es un diseño conocido como descriptivo. Entonces, descriptivo. El diseño que se va a utilizar para evaluar la sensibilidad y especificidad de los métodos de diagnóstico, por ejemplo, para saber si las pruebas del COVID son o no sensibles y específicas, es un diseño específico que se llama así, de sensibilidad y especificidad. ¿No es cierto? El diseño de investigación. El diseño que se va a utilizar para evaluar la terapia se llama ensayo clínico. Y el diseño que se va a utilizar para evaluar el pronóstico de una enfermedad, para determinar el pronóstico de una enfermedad, se va a llamar estudio de cohortes. ¿Listo? Entonces, noten ustedes, mis queridos jóvenes, que algunos de ustedes están haciendo la asociación de la variable X con la variable Y, ¿cierto? Van a trabajar fundamentalmente con este diseño. Los que van a trabajar con este diseño tienen que plantear una hipótesis parecida a esta de acá. La variable X está asociada a la variable Y. Los demás van a tener que plantear un estudio de carácter descriptivo. Por lo tanto, estos descriptivos no requieren de hipótesis. Los estudios descriptivos no requieren de hipótesis. Es un primer acercamiento, es un primer estudio que estamos haciendo de estos fenómenos en la población, por lo tanto no podemos hipotetizar nada todavía. Y no hay dónde buscar, porque esos estudios no existen. Nadie ha estudiado la negligencia dental en Perú. Nadie ha estudiado a este nivel la ansiedad dental. Nadie ha estudiado el índice de necesidad de tratamiento ortodóntico en estas ciudades. Por lo tanto, entonces va a ser un poco difícil encontrar elementos que nos permitan plantear una hipótesis. ¿Listo? Muy bien. Quisiera saber si tienen preguntas, por favor. Doctor Emilio, ayúdame con el chat, de repente hay preguntas. Me indica, en el tema de impacto de la salud bucal en la calidad de vida, ¿cuáles serían los objetivos? Ahorita estamos en hipótesis, ¿no? Sí, pero de hipótesis no hay nada. Ya, de hipótesis no hay nada. Entonces ahorita regresamos al otro. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a tener que poner mejor otro colorcito. Le vamos a poner otro color. Listo. Para que se diferencie, ¿no es cierto? Lo mismo aquí. En estos dos no precisan hipótesis. Todos los demás sí tienen hipótesis. Bien. Ahora, Doctor, disculpe, diga. ¿me podría ayudar sobre la hipótesis de mi tema, por favor? A ver. Mi tema es el nivel de educación y autorreporte de enfermedades periodontales en adultos en la ciudad de Juliaca. No creo que sea así su tema. A ver, de nuevo. Nivel de educación de educación
y autorreporte de enfermedades periodontal en la ciudad, en adultos en la ciudad de Juliaca, perdón, de Hilo. Algo así debe ser, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, de aquí vamos a desprender nosotros que lo que quiere hacer la señorita es plantear un objetivo. ¿Cuál es su nombre, por favor? Maritza Pérez. Maritza. Maritza, mire, ¿cuál sería acá su objetivo general? Sería el objetivo general, analizar el nivel de Mal, no, educación. ¿pero cómo? Si estoy explicando hace un ratito. ¿Estuvo en clase? Sí, doctor. Pero mire acá, mire, asociar dice acá. Asociar. Ya, asociar. Claro, pues. Y por ese motivo estoy diciendo que tiene hipótesis. Ya. O sea, cuando sucede ese tipo de cosas, a mí me da la impresión que estoy hablando acá 1 hora y ustedes no me prestan atención o no les interesa lo que estoy hablando. ¿No es cierto? O sea, yo me mato hablando acá y no me prestan atención. Ya, vamos. Entonces, el tema de la señorita es así. Asociación entre el nivel de instrucción y el autorreporte de la enfermedad periodontal. Su objetivo general ya no va a ser asociación, sino va a ser asociar. ¿Qué cosa va a asociar? Miren con lo que estoy borrando, ¿ah? Presten atención, todo lo que estoy borrando. Asociar, acá está ya el verbo. ¿Cierto? Le voy a subrayar así. Asociar el nivel de instrucción, voy a poner con un colorcito, y el autorreporte de la enfermedad periodontal. Le pongo con otro colorcito. Listo. Ahí están mis dos variables. Bien. Ya me olvidé quién era la señorita que nos estaba consultando sobre esto. Perdón, doctor. ¿Su nombre era? Es Maritza. Ya, Maritza, sigamos. Entonces, ¿cuáles serían sus objetivos específicos? Analizar el nivel de educación de los adultos en la Ya, ciudad de Hilo. perfecto. Perfecto. ¿Y el otro? Determinar la frecuencia de autopercepción de la enfermedad periodontal en la ciudad de Listo, Hilo. perfecto. Gracias, excelente, Maritza. Entonces ahora ya tiene usted el tema, ya tiene el objetivo general, ya tiene los objetivos específicos. Nos toca escribir la hipótesis. Entonces recuerde que decíamos que la hipótesis es la respuesta probable a la pregunta de investigación. ¿Cierto? En base a su experiencia, en base a la teoría que usted ha leído y en base al sentido lógico, ¿cómo cree que se va a resolver esta investigación? ¿Cómo cree que va a resultar? ¿Existe asociación o no existe asociación? Sí existe. Listo. Entonces, mire lo que va a hacer. Lo que va a hacer usted en la hipótesis va a escribir así. Existe asociación entre el nivel de instrucción y el autorreporte de enfermedad periodontal en adultos. Listo, se acabó. ¿Qué dice Maritza? ¿Está fácil o está difícil? Está fácil. Pero doctor, ¿eso que existe asociación va en pregunta o así de frente va? No, la hipótesis es la respuesta a la pregunta. No puede ir como pregunta una hipótesis. Una hipótesis es una respuesta a una pregunta. Yo me pregunto, gracias, doctor. si existe asociación entre una cosa y otra. La respuesta sería sí existe asociación entre una y la otra. ¿No es cierto? Pero el sí no le ponemos. Una afirmación, correcto, usted lo dijo muy bien, una afirmación. Por eso decíamos que la hipótesis es la respuesta probable a la pregunta de investigación. Y nosotros dijimos que teníamos
Acá yo creo que me olvidé. Yo cometí el error de no poner acá. Mira. Aquí vendría a ser la pregunta, perdón, está la pregunta, aquí al medio está el diseño de investigación que usted va a utilizar, y al final está la hipótesis que usted va a emplear. ¿Listo, Maritza? ¿He respondido a su pregunta? Sí, muchas gracias, Sí. doctor. Muy bien. Ya, listo. Siguiente pregunta, doctor Emilio. ¿Hay alguien con preguntas? No, no. Ya, listo. Pues vamos a plantearnos otra situación. Otra situación es una hipótesis, vamos a plantearnos de otro tema, ¿ya? Vamos a suponer que va a haber un estudio comparativo. Ese estudio comparativo no sale de la lógica esta. El estudio comparativo va a ser tipo caso control, ¿ya? El comparativo sería más o menos así. Autorreporte y esta sería hipótesis de asociación. Ya. Autorreporte de la enfermedad periodontal en adultos, ¿cierto? De las ciudades de Hilo y Tacna, por ejemplo. ¿Listo? A veces le terminan poniendo así, estudio comparativo. Punto. Quiero comparar yo la prevalencia del autorreporte de la enfermedad periodontal en un lado y en el otro. Este tema, ¿cómo tendría que ser su objetivo general? Entonces acá ya no sería asociar, sino acá sería comparar, ¿cierto? ¿Qué quiero comparar? Comparar, quieren la frecuencia de autorreporte de la enfermedad periodontal, ¿cierto? En adultos de las ciudades de Hilo y Tacna, ¿cierto? El año 2020. Listo. Muy bien. ¿Cómo sería ahora mi hipótesis? Quiero comparar la prevalencia en dos poblaciones. ¿Cómo sería mi hipótesis? Mi hipótesis sería, existe diferencia en la frecuencia de autorreporte de enfermedad periodontal en adultos de una ciudad con la otra. ¿Listo? Existe diferencia. Bien. De tal manera que la hipótesis se está adelantando la respuesta a la pregunta de investigación. Acá la pregunta de investigación en este tema sería si es que es igual la cantidad de enfermedad periodontal autorreportada en estas dos ciudades. Mi hipótesis dice que existe diferencia en la frecuencia de autorreporte de la enfermedad periodontal en adultos de la ciudad de Hilo y Tacna el año 2020. ¿Listo? Bien. Todo esto que hemos aprendido de manera teórica hasta el momento y hemos estado haciendo avances de nuestras tesis, lo vamos a tener que plasmar en un documento de carácter tipo proyecto de investigación, ¿cierto? De tal manera que he descargado yo un proyecto de investigación de nuestra Escuela Profesional de Odontología,
donde vamos a tener que ponerle en esta forma, ¿no es cierto? Ya en el formato del proyecto de investigación vamos a tener que poner los contenidos que hemos ido desarrollando hasta el momento. ¿Ok? Entonces tengo que tener una tapa o carátula. Esta tapa o carátula tiene que tener el nombre de su proyecto de investigación, el nombre de usted, ¿no es cierto? Y Juliaca o Arequipa, Perú 2020. ¿Listo? Esta hoja todavía ustedes no tienen, porque todavía ustedes no han presentado esta tesis, ¿no es cierto? Y eso todavía no tienen ustedes, nos vamos directamente hasta la parte de la presentación del trabajo. Esto tampoco no tiene todavía. Bien, podemos empezar aquí con la introducción. Entonces, yo voy a escribir la introducción de mi proyecto de investigación. Doctor, buenas noches. Doctor, no se visualiza la pantalla, doctor. Ya, gracias. Voy a poner entonces. A ver. Ahí se ve. Ahí está bien, sí. Listo. Apaguen sus micros, por favor. Ya. A ver. Entonces, lo primero que tengo que escribir es una introducción. La introducción tiene la característica de tener una forma de embudo. Es decir, que va a ir desde lo más general hasta lo más específico. ¿Listo? Entonces, yo voy a escribir en esta introducción aspectos generales. Puedo citar brevemente algunos antecedentes, porcentajes, frecuencias de otros países, si quieren, ¿cierto? Y luego tengo que pasar a exponer cuál es el problema que yo estoy tratando. ¿Bien? La introducción se debe escribir de esa forma. No sé si le pueden tomar una captura de pantalla, sería ideal. Bien. Entonces, una vez que yo he escrito esta introducción, recién voy a pasar al capítulo 1, el problema de investigación. En este problema de investigación, se va a escribir el enunciado del problema, que es el sinónimo del contexto, en el cual aparece esta investigación. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes pueden comenzar a citar las referencias de sus artículos, referencias de sus artículos, quién inventó el instrumento, qué cosa mide este instrumento, para qué sirve hacer esta investigación, ¿no es cierto?
Ese es el enunciado del problema. Entonces, yo les recomiendo que saquen tesis del año 2019 y se vayan guiando también cómo escribieron sus compañeros esto, ¿no? Luego, va a poner aquí el problema general. Y el problema general es la pregunta de investigación que ustedes ya tienen. Y va a poner problemas específicos que habría que convertir nuestros objetivos específicos en forma de preguntas. ¿Listo? Entonces voy a escribir el problema general que viene del objetivo general y los problemas específicos que tienen que ver con mis objetivos específicos. ¿Listo? Muy bien. Luego, viene el punto número 2, la delimitación de la investigación. Delimitación geográfica, ustedes tienen que poner la ciudad que les tocó. Delimitación del tiempo. Vamos a nosotros decir que vamos a trabajar entre los meses de agosto y septiembre. Tiene razón, ya julio ya se pasó. Tiene que ser agosto y septiembre. No tenemos más tiempo. Luego, el contexto demográfico. Tienen que averiguar ustedes cuánto es la población de la ciudad que estamos tratando de evaluar. Bien. Nosotros no tenemos este contexto educativo. No tenemos contexto educativo. Y sí tenemos una unidad de investigación. La unidad de investigación, en nuestro caso, es un habitante de la ciudad, por ejemplo, de Cusco. Un habitante de la ciudad, por ejemplo, de Hilo, ¿no? Esa es la unidad de investigación. Bien. En cuanto a la justificación de investigación, el punto número 3, ustedes ya lo tienen hecho. Ya presentaron un trabajo de la justificación. Entonces, aquí tendríamos que poner las 3 relevancias que ustedes ya se acuerdan. Relevancia social, relevancia humana y relevancia científica. La originalidad, la viabilidad, que ustedes han dado hasta en el examen todavía, ¿se acuerdan? De los recursos humanos, de los recursos financieros, de los recursos tecnológicos, ¿no es cierto? El interés personal para realizar esta investigación. ¿Puede ser que esté olvidando de alguna? Sí, doctor, la contribución académica. Claro, la contribución académica, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la contribución académica de esta investigación? ¿Listo? Eso ya lo tienen ustedes trabajado porque ustedes ya han hecho un ejercicio de esto. Listo, bien. Estoy capturando la pantalla para luego pasarles y no se olviden. Listo. Y aquí llegamos a la clase del día de hoy. Objetivos de la investigación. Entonces ustedes ya saben escribir un objetivo general y saben escribir los objetivos específicos. No se confundan, por favor. Este objetivo general tiene que concordar con ¿qué cosa? ¿No hay problema? Con el instrumento, doctor. O problema general. Y estos con los problemas específicos que ya habíamos escrito hace un rato, ¿se acuerdan?
Problema principal y problemas específicos. A ver, voy a subir un ratito para que recuerden. Hace un ratito nomás habíamos hablado de problema general o problema principal. ¿Acá está? ¿Eh? El problema general y los problemas específicos. No me calza bien la... ¿Listo? Entonces recuerden por favor que eso que escriben arriba como problema general en pregunta, abajo tiene que estar escrito como objetivo. ¿Ya? Esa es una de las primeras cosas que revisa el jurado de la tesis. Ya, en el objetivo general y los objetivos específicos. Bien. Finalmente, para los que tienen... Déjenme ver acá. Para los que tienen hipótesis, luego vamos a tener que ver lo de la hipótesis. Bien, capítulo 2, marco teórico. Entonces, voy a tener que poner aquí antecedentes, es decir, los que yo ya les pasé, más otros que ustedes tienen que conseguir. Una buena idea, ¿dónde consigo estos antecedentes? Es en la discusión de mi artículo base. En la discusión de mi artículo base voy a encontrar un montón de antecedentes. ¿Listo? De tal manera que es una buena idea que yo agarre mi artículo base y consiga antecedentes a nivel internacional o a nivel nacional. Entonces, es una buena idea, como les digo, encontrar antecedentes en mi artículo base. ¿Ya? Entonces, miren la manera como se escriben los antecedentes. Cada antecedente es como un párrafo y se pone: según el autor fulano de tal y colaboradores, la investigación planeó resaltar tal cosa, hizo tal otra cosa y encontró tal cosa. Siguiente autor: según José Obed García Cortés y colaboradores, en tal lugar se hizo tal estudio con tales materiales y técnicas y se logró tener estos resultados. Ahí ponen los resultados. ¿Listo? Antecedentes internacionales. Acá tienen antecedentes nacionales. Es posible que en antecedentes nacionales no encuentren nada. Le ponen ahí. No se encontraron antecedentes nacionales porque este es el primer estudio que se está trabajando sobre este tema. Recuerden, jóvenes, que esto se trata de hacer su tesis, así es que tienen que trabajar en esto por lo menos 3 horas al día. Este es un trabajo que va a demorar mucho tiempo, de tal manera que tienen que darle 3 horas al día. Si no le van a dar las 3 horas al día, esto no va a funcionar y lo que va a suceder es que no van a tener el proyecto terminado y si no tienen el proyecto terminado van a desaprobar la materia. Entonces, este es el momento, estamos a buen tiempo de comenzar a escribir el proyecto de investigación. ¿Listo? Doctor, Claro, diga. un alcance de los trabajos que hemos estado revisando, que en marco teórico, marco conceptual, están colocando algunos gráficos, algunas personas. Entonces, ¿Ya? esos gráficos deberían tener su referencia también de dónde fue sacado. Sí, cierto. Entonces, eso tiene que estar citado también en estilo Vancouver en la referencia bibliográfica. Correcto, ciertamente. Bien. Acá en el marco conceptual, la caries dental. Acá en el marco conceptual, en la caries dental, por ejemplo, está desarrollando la teoría de la caries dental y le pone su cita bibliográfica. Acá está hablando de otra situación, cita bibliográfica. Siguiente parte que habla, cita bibliográfica. Todo tiene que estar con cita bibliográfica. Y no pueden copiar directamente, sino que tienen que parafrasear. ¿Listo? La idea es que no copien directamente porque van a pasar el antiplagio y en el antiplagio les van a invalidar la tesis si es que está copiada de otro trabajo. ¿Listo?
Bien, ahí está su marco teórico de este señor, que todavía ustedes van a trabajar un poco más con los asesores. El asesor de tesis les va a decir qué es lo que deben ampliar en su proyecto de investigación.